Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí nacimos después de 1999, ¿verdad? Pero déjame decirte que en esa fecha salió una película que revolucionó la industria cinematográfica, sobre todo en la ciencia ficción. Fue muy conocida porque sus efectos visuales fueron muy innovadores. Incluso impactó tanto en la sociedad que se creó o no se creó, pero sí hubo esta situación de la cultura pop. A lo mejor ya sabes de qué película estoy hablando, si no, permíteme ayudarte. Estoy hablando de la película Matrix. Esta película popularizó los términos de la píldora roja y la píldora azul. Si no la has visto, bueno, después del servicio, si gustas pasar una tarde en familia, puedes ir y verla en tu streaming de preferencia. Pero resulta, amados, que en esta película hay una escena muy famosa. Una escena famosa donde se encuentra Neo, que es el protagonista principal de la película, el cual este varón se cuestiona su realidad y tiene un encuentro con un hombre llamado Morpheus, otro personaje importante, el cual parece que tiene las preguntas de las cuales Neo está buscando. Y en esta escena, este varón llamado Morpheus le ofrece a Neo dos píldoras, una azul y una roja. La azul era prácticamente donde le decía que si la tomaba, toda esta situación de preguntas sobre su realidad y de las conversaciones que previamente había tenido con Morpheus iban a desaparecer y Neo iba a despertar de nuevo en su vida normal. Pero si él decidía tomar la píldora roja, entonces por primera vez este varón vería la realidad tal y como era. Y una vez que la tomara, Morfeo le dijo a Neo que no había vuelta atrás. Finalmente en la película se nos dice que Neo la tomó y vio realmente cómo era la realidad sin filtros y sin engaños. Y en esta tarde, amados, Santiago, de una manera también simbólica, nos viene a ofrecer o pone delante de ti dos píldoras, una azul y otra roja. La azul puede ser la que representa esa ignorancia espiritual voluntaria donde muchas personas se siguen conformando con jugar a ser cristianos sin tomarse con seriedad el llamado de Dios. Mientras que la píldora roja representa la verdad bíblica donde nadie puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Por lo tanto, la pregunta que hoy te quiero hacer es, ¿qué escogerías tú? ¿Cuál píldora escogerías tú? ¿Qué te parece si oramos a nuestro Dios? Señor, en esta comienzo ya tarde, Padre, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú quien traigas a nosotros sabiduría, que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a discernir tu palabra. Y que aquellas cosas, Señor, que hay ahorita en nuestra vida, Señor, aquellos pendientes inconclusos de la semana, puedan hacerse a un lado, Señor, para que podamos recibir con gozo y con atención la palabra que es de vida eterna. Mi Dios, habla también a través de tu siervo y que en ningún momento, Señor, mis limitaciones, Señor, de oratoria, quizás las distracciones tecnológicas impidan que podamos recibir la bendición que hay cuando escuchamos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Te voy a pedir una vez más, si tienes la oportunidad, que te pongas junto con un servidor de pie para que honremos la Escritura y leamos todos juntos Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 6. Un servidor tiene una versión diferente, así que te voy a pedir que simplemente pongas atención. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 6. La palabra de Dios dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros?
Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que las Escrituras dice, en vano Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pueden tomar sus asientos. Amados, a lo largo de estos domingos, tú y yo hemos descubierto una particularidad del libro de Santiago, y es la manera pastoral y amorosa en la cual Santiago constantemente se refiere o se dirige a su audiencia, y la frase es, hermanos míos. Sin embargo, en esta ocasión, en el capítulo 4, este ciclo amoroso se rompe. Pues no hay una frase amorosa que antecede a la exhortación que viene a hacer Santiago. Algunos eruditos señalan que el motivo de esto es porque Santiago de alguna u otra manera estaba indignado ante los conflictos o los constantes conflictos que habían entre los creyentes. Anteriormente ya vimos qué clase de problemas había, por eso esta parte de esta carta tiene un tono mucho más serio y severo, si es que lo lograste notar. Versículo 1 del capítulo 4, Santiago hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Esta pregunta, amado, tiene un destinatario en particular, y el cual es la iglesia. ¿Y por qué la iglesia? Porque Santiago escribe entre ustedes. Tristemente, la unidad de la iglesia se había dañado. Por lo tanto, Santiago utiliza o escoge palabras cuidadosas para hacerles notar. Y utiliza dos de ellas, conflictos y guerras, pues ambas señalan que los problemas que había en esa comunidad de creyentes eran violentos y constantes. La primera pregunta de Santiago nos lleva a reflexionar lo siguiente. Y déjame en forma de advertencia, la reflexión es algo sencilla, pero no por ser sencilla quiere decir que la debemos de ignorar. La cual es la siguiente, que para que haya un problema, ¿cuántas personas se necesitan, amados? Al menos dos. Al menos dos personas. Pero aquí viene la contraparte. Para que un problema deje de agrandarse, se necesita al menos de una persona. Lo voy a volver a repetir. Para que haya un problema, al menos necesitamos de dos personas. Pero para que un problema deje de agrandarse, se necesita solamente de una sola persona. Esto me lleva a preguntarte lo siguiente, amado: ¿qué clase de persona eres? ¿De los que escala los problemas o de los que procura la reconciliación? Solamente hay dos tipos de personas. No hay más. Aquellos quienes viven para pelear o aquellos quienes a toda costa buscan la reconciliación. En este día creo que es imposible el ocultar que dentro de las iglesias haya conflictos. Y es imposible ocultarlo porque obviamente con la tecnología se da estas noticias y cuando son cosas tristemente feas se esparcen mucho más rápido. Pero así como Nio, que quería o dudaba de su realidad, creo que nosotros no debemos de dudar de la nuestra al saber que en todas las iglesias va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque aún tú y yo seguimos pecando y pecamos unos contra otros.
Pero los problemas en la iglesia, escúchame bien, los problemas en la iglesia no deberían de escalar, porque la reconciliación debe ser una prioridad dentro de la comunidad cristiana. Que no nos sorprenda el tener problemas, como lo dije, porque tú y yo somos pecadores. Pero más bien, los problemas dentro de la iglesia no deberían de escalar de más, porque siempre hay esa situación de que el hermano busca procurar la reconciliación. De hecho, Pablo, en la carta a los Colosenses, le escribió esto a la iglesia que estaba en Colosas, capítulo 3, versículo 13. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguien tiene una queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amados, tú y yo perdonamos a aquel hermano que nos hiere, porque Jesús ya te perdonó. Entonces, ¿de dónde provienen todas estas guerras y conflictos dentro de los creyentes? Bueno, Santiago responde esta pregunta que acabamos de hacer con otra pregunta. En el mismo versículo, pero en la segunda parte dice, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Todo problema visible que ves entre las personas es un conflicto interno que hay en cada individuo. Todo problema que tú ves que tienen las personas entre ellos es un conflicto, un problema interno que cada persona carga dentro de ella. Santiago para esto escoge la palabra pasiones para referirse a los deseos sensuales. Esta palabra en griego es hedonón, donde proviene la filosofía hedonismo. Y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque esta filosofía promueve la búsqueda de la satisfacción de los deseos sensuales y de los antojos desenfrenados. Obviamente, cuando nosotros escuchamos la palabra pasión o cuando la leemos, sobre todo si estamos en la iglesia, se nos viene esta situación de que lo asociamos con los pecados sexuales, de inmoralidad sexual. Pero en esta ocasión, Santiago no reduce este pecado o esta palabra de pasiones a la situación sexual. Porque si leíste en ningún momento Santiago pone pasiones y especifica algún pecado, sino que simplemente lo deja general porque el propósito de Santiago era de que la gente que leyera la carta entendiera que cualquier actitud o deseo, finalmente, si no está sometido a la voluntad del Espíritu Santo, termina por conducirte al pecado. Incluso hasta los buenos deseos, tales como el tener un cuerpo saludable. Aquellos quienes anhelan o hicieron el propósito en este año de tener un cuerpo mucho más saludable, quizás en el afán de hacer ejercicio, de tener una dieta saludable, te vuelves esclavo de la ansiedad. ¿Por qué? Porque ves que no estás cumpliendo con las metas trazadas. O quizás sea el trabajo, el medio por el cual Dios te permite proveer tus necesidades. Sin embargo, tu ambición personal de ser el mejor en el trabajo, de que todos los demás te vean y te digan que eres un ejemplo, terminas por descuidar tu vida espiritual y la vida espiritual de tu familia. Curiosamente, estas personas que viven de esta manera alegan decir que no son esclavos de nada porque viven apasionadas por lo que están haciendo, pero ignoran realmente que son esclavos de sus pecados, de sus pasiones, los cuales los están conduciendo a una eternidad sin Cristo en el infierno, si no se arrepienten delante de Dios. Y esto me lleva a preguntarte, amado, ¿hay alguna pasión o deseo en tu vida que te está esclavizando? ¿Que está tomando el control?
Y si es así, ¿qué estás esperando? Confiésalo delante del Señor para que Él sea quien restaure y te dé esa verdadera libertad que tanto estás buscando. Después de que Santiago identificó de dónde provenían los conflictos visibles, ahora se va a dedicar a analizar la naturaleza de estos deseos, los cuales se presentan en el versículo 2. Si tienes ahí tu Biblia, dice así: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Hermanos, vale la pena señalar que estos dos pecados de los cuales Santiago hace mención en su carta son pecados que no son visibles al ojo humano, que se pueden ocultar de alguna manera y que si no se tratan a tiempo bíblicamente, sus efectos pueden ser catastróficos. Solamente para que podamos estar en la misma sintonía, la codicia, hermanos, es el pecado de anhelar algo que no tienes y es el descontentamiento con lo que Dios te ha dado. Lo vuelvo a decir. La codicia es el pecado de anhelar algo que tú no tienes, pero al mismo tiempo es tener un corazón quejumbroso por las cosas o sentirte inconforme con lo que Dios te ha dado. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es el rey David, quien en el segundo libro de Samuel se nos relata cómo David, teniendo esposas y concubinas en su palacio, no se sentía conforme, sino que deseaba descontroladamente a Betsabé, una mujer que estaba casada. Hermanos, ya tenía suficientes, tenía más de una esposa y aparte tenía concubinas, pero aparte quería otra mujer, la cual no era soltera. La Escritura nos dice que la codicia de este rey lo llevó a ser el asesino intelectual del esposo de Betsabé. Y la consecuencia finalmente se nos dice que del producto de esa unión del rey David con Betsabé terminó en que aquel bebé falleció. La envidia, hermanos, es el pecado que no solo desea lo ajeno, sino que se entristece por la bendición de Dios que le da al prójimo. Lo vuelvo a repetir, la codicia es el pecado que no solamente desea lo que no le pertenece, sino que se siente entristecido porque Dios está bendiciendo a la otra persona. Y este es el caso de los hermanos de José. Si ustedes se acordarán, los hermanos de José tenían envidia por el cariño que su padre le daba a este hermano. Y esta envidia hizo que el resto de los hermanos de José lo llevaran, incluso que lo vendieran como esclavo. A tal punto que para encubrir su pecado hicieron toda una situación de drama y de mentira, diciéndole a su padre Jacob que una bestia salvaje había matado a su hijo amado. La consecuencia, amados, es de que ninguno de estos hermanos pudo obtener el cariño que tanto deseaban de su padre Jacob, porque este padre vivió por depresión por mucho tiempo. Hermano, no sé si lograste notar con los dos ejemplos que te di bíblicos de aquellos quienes son dominados por la codicia y la envidia, que sus anhelos nunca se satisfacen. Por eso Santiago dice, ustedes codician y no tienen, son envidiosos y no pueden obtenerlo. Y la razón de esta insatisfacción queda explicada en la parte final del versículo 2 y del resto del versículo 3, el cual dice así: no tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres.
Estos versículos describen a dos clases de personas o a dos clases de incrédulos que podemos encontrar en el mundo. El primer grupo está descrito en la frase no tienen porque no piden. Estos son aquellos quienes no le piden nada a Dios porque se creen autosuficientes. Creen que ellos solos pueden llenar sus propias necesidades, pero olvidan algo que Santiago nos ha venido diciendo desde el principio de su carta, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Proviene de quién? Proviene de Dios. El segundo grupo, amado, está descrito en esta frase: piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Son aquellas personas que sus motivaciones son incorrectas, porque solamente piden no para manifestar la bondad y la gracia de Dios en su vida y en la vida de los demás, sino que simplemente le piden a Dios para que cumpla sus deseos para satisfacerlos en sus anhelos egoístas, para invertirlos en ellos mismos. Si tus peticiones no están siendo contestadas por Dios, entonces sería bueno que analizaras tus motivaciones. Es bueno que tú y yo analizamos nuestras motivaciones y nos preguntemos: ¿hay codicia en mi corazón? ¿Hay envidia en mi corazón? Hermanos, aunque estos pecados en ocasiones escapan al ojo clínico del hombre, los efectos, como lo estamos viendo, finalmente son notorios, porque se manifiestan con un corazón que es quejumbroso, el cual no se siente complacido con lo que Dios ya le ha dado. Constantemente está pidiendo y desea lo que el otro tiene. Se manifiesta con un corazón amargado, porque no puede gozarse en las bendiciones que Dios le da a su hermano, a su prójimo, a la otra persona. Con esta típica frase: no, ¿por qué Él, Dios, y no yo? Por eso el salmista, en el capítulo 139, versículos 23 y 24, hizo esta oración: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Amados, en ocasiones es muy fácil quejarse delante de Dios y decirle: ¿por qué no contestas mis oraciones? Pero quizás antes de quejarnos delante de Él, seamos honestos y analicemos nuestras motivaciones. ¿Pedimos las bendiciones de Dios solamente para bendecirnos a nosotros? ¿Para cumplir nuestros anhelos egoístas? ¿O porque realmente anhelamos y deseamos que todo lo que Dios nos permita y nos conceda sea para manifestar y glorificar su nombre a todos los que están alrededor de nosotros? En el versículo 4 vemos que el escritor, como anteriormente dije, rompe este ciclo de dirigirse de manera cariñosa y lo rompe de una manera muy abrupta. Versículo 4 les dice: oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. Para que podamos estar claros, quisiera definir el adulterio. El adulterio es el pecado de violar el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, al tener una relación íntima o sexual con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Creo que la audiencia del siglo moderno de hoy entiende
a la perfección este concepto del adulterio, porque hoy en día existen leyes que regulan esta clase de conflictos entre las parejas, donde se declara un veredicto y dependiendo de cada caso, la víctima va a recibir una recompensa de aquella persona que cometió el adulterio. Pero una lectura comprensiva, amados, de este pasaje, o al menos de estos versículos hasta donde llevamos analizados, entenderemos que Santiago en esta ocasión no se está refiriendo al matrimonio en sí. Por eso podemos afirmar que el escritor utiliza la palabra adulterio de una forma simbólica. Pero aún así queda sin resolver la pregunta: ¿qué significa tener un alma adúltera? Si no está hablando literalmente y es de manera simbólica, ¿qué significa ser un adúltero espiritual? En el Antiguo Testamento, los profetas constantemente comparaban el pecado de la idolatría, que es el adorar a otros dioses, con el pecado del adulterio. Solamente por mencionar un ejemplo, por cuestión de tiempo, tenemos al profeta Isaías, quien en su libro denunció la infidelidad del pueblo. En la Nueva Versión Internacional dice así, capítulo 3, versículo 20. Dice: pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Por lo tanto, el autor de la carta está hablando de un adulterio espiritual. Y es aquí donde la exhortación, hermanos, en la carta se vuelve más severa. Se vuelve más severa porque el peligro que hay en este pecado es inminente, es grave. Permítemelo ilustrártelo de la siguiente manera para que podamos entender el tono severo que la carta va de alguna u otra manera va desarrollando. El tono de voz y la exhortación y el lenguaje corporal no va a ser lo mismo cuando tú hablas con un niño de 3 años y le adviertes que si toca la estufa caliente, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar. Todo esto que les acabo de explicar o decir cambia cuando el niño en desobediencia se acerca a ella. Entonces sí, el papá, el tono de voz sube, la exhortación es más enérgica y el lenguaje corporal es mucho más expresivo porque el peligro es inminente. Le decimos: ¡no toques ahí! Y esto es exactamente lo que está pasando en la carta. Así que esta frase de Santiago, oh almas adúlteras, en ningún momento es en un sentido despectivo hacia su audiencia, sino más bien es una advertencia de un peligro amenazador. Versículo 4 dice: ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Escritura, hermanos, con mucha claridad define que el adulterio espiritual es la amistad hacia el mundo. Tenemos que ser sinceros porque hoy vivimos en tiempos modernos donde las palabras han perdido el peso de su significado. Y una de ellas es la palabra amistad. Hoy en día conocemos a una persona por poco tiempo o incluso la conocemos a distancia y a los pocos días la presentamos como nuestro amigo. Sin embargo, amado, en los tiempos de Santiago era muy diferente. Porque la amistad implicaba compartir todas las cosas en unidad, tanto en el ámbito espiritual como material. Por eso estas personas a las cuales Santiago se está refiriendo o se dirige a ellas, eran estos individuos que de alguna u otra manera estaban compartiendo los mismos valores o aceptaban los valores que la gente tenía del mundo, contrarios a Dios. Valores de los cuales
anteriormente Santiago ya había denunciado y que se estaban presentando en la comunidad cristiana, como la discriminación de personas entre los ricos y los pobres, las palabras hirientes, el dominio de la envidia, la codicia y la ambición egoísta. Por eso Santiago les estaba diciendo, oh almas adúlteras. Hermanos, la facilidad con la que tú y yo somos atraídos a los valores mundanos es lo que hace peligroso este pecado del adulterio espiritual. Porque es muy sutil. Porque es muy fácil sentirse atraído. Te lo presentan como algo bueno. Pero al final, el sabor es totalmente desagradable, amargo. Nadie, escúchame bien, nadie que se dice ser seguidor de Cristo puede tener cosas en común con aquellos quienes se rigen por un sistema quebrantado por el pecado. Por eso Santiago en el versículo 4 repite la idea 2 veces, la cual la podemos resumir de la siguiente manera: nadie puede ser amigo del mundo y amigo de Dios al mismo tiempo. Hoy en día, sobre todo en la historia, nos ha enseñado que en tiempos de guerra, algunas naciones se muestran neutrales, no participan. Se convierten en simplemente observadores, espectadores de lo que está pasando a nivel internacional. Sin embargo, amado, en el ámbito espiritual no hay personas neutrales con Dios. O eres o no eres. O le perteneces o, como dice Santiago, eres un enemigo de Dios. Es por eso que este tono severo de la carta va dirigido, amado, hacia aquellas personas que están jugando con el cristianismo, que están jugando con el resto de su eternidad. Que no han entendido que es una cuestión de tiempo, amado, en el que tú y yo algún día Dios nos llame a cuentas. Pero obviamente que como vivimos en este mundo donde constantemente somos bombardeados de diferentes cosas, somos distraídos, entretenidos, lo que menos pensamos es de que algún día tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios. Amados, estas personas de las cuales Santiago les hablaba, hoy en tiempos modernos podrían ser aquellos quienes se sienten cómodos viniendo a la iglesia, simplemente para callar sus conciencias o que no haya problemas en la casa, pero sus corazones están tan alejados de Dios como cualquier otra persona que nunca ha pisado una iglesia. Son aquellas personas que no se sienten tan malas como la Escritura los describe. Y que neciamente creen que al final de sus vidas las buenas cosas que hicieron pesarán más que sus malas obras. Pero esto es una mentira. Porque la Escritura nos dice que nadie, absolutamente nadie, puede ser salvo a través de sus obras. Todo es por gracia, amados. Todo es por gracia. Así que Santiago, en esta sección o en estos versículos, no se está refiriendo a aquel creyente que temporalmente se siente atraído por las cosas del mundo, como en algún momento tú y yo hemos cedido en pecado y hemos adoptado ciertos hábitos mundanos. No. El escritor aquí se está dirigiendo a aquellos quienes viven vidas dobles, aquellos quienes tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo.
quienes continuamente pecan de una manera deliberada y no sienten ningún remordimiento alguno. Y si tú eres uno de ellos, yo te ruego que te arrepientas. Que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tu corazón realmente puedas analizar tu corazón y reconocer que la manera en como tú estás viviendo simplemente te va a llevar a una eternidad sin Cristo. Pero la buena noticia es que si hoy confiesas tu pecado y te arrepientes delante de Dios, dice su palabra que Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad. El siguiente versículo, el versículo 5, es un versículo difícil, de interpretar, ya que los diferentes eruditos o personas que se dedican a la interpretación de la Biblia no se ponen muy de acuerdo. Versículo 5 dice así: ¿o piensas que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? La dificultad de este versículo está en la frase anhela el Espíritu. Quiero recordarles, hermanos, que la escritura o los pergaminos originales no tienen la ortografía del siglo XXI. En aquel tiempo no existía la coma, el punto. Tampoco había nombres propios que se escribían con mayúscula. De ahí surge este dilema que si el Espíritu del cual Santiago está hablando es el Espíritu Santo que anhela al creyente o es el Espíritu que Dios ha puesto en cada hombre. Así que creo yo que después de haber estudiado algo, dedicado algo de tiempo y leer diferentes comentarios, creo que esta podría ser una interpretación acertada a lo cual Santiago se está refiriendo. Y entender que en sí toda la carta, en todo momento, Santiago hace esta distinción entre un creyente verdadero y un creyente falso. Así que podemos de alguna otra manera sugerir que Santiago en esta ocasión lo que está diciendo en el versículo 5 es el amor profundo que Dios tiene por sus hijos. El deseo por guardarnos de todo mal. Y esto se viene a apoyar o se viene a confirmar en el versículo 6, el cual dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, el Dios que rechaza al orgulloso es el mismo Dios que con brazos abiertos recibe al pecador arrepentido. No importa qué tan lejos estés del camino de salvación. Dios, en su gran misericordia, envió a su Hijo Jesús para encontrarte y salvarte ahí donde tú estás. Quisiera terminar con la siguiente reflexión, amados. Santiago nos lleva a un punto donde es imposible mostrarle lealtad a Dios y lealtad al mundo. O somos del mundo para ser considerados enemigos de Dios, o somos hijos de Dios para ser aborrecidos por el mundo. Solo hay una realidad. Y la pregunta que debes de hacerte es, ¿dónde anhelas pasar el resto de tu eternidad? Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, Padre, confesando, Señor, que si no es por tu gracia, si no es por tu Santo Espíritu, Señor, no pudiéramos continuar en este
camino hacia la ciudad celestial. Mi Dios, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es clara y es concisa. No podemos, Señor, permanecer neutrales ante la amonestación que hoy estudiamos. Mi Dios, yo te ruego por cada uno de nosotros y que realmente esto nos lleve a tomar decisiones concretas en nuestra vida, de aquellos quienes quizás aún no han hecho una decisión por ti, que puedan hacerla de entregar sus vidas al Rey de Reyes y estar con esa tranquilidad de que cuando ellos mueran puedan pasar una eternidad contigo por lo que hizo Jesús por ellos en la cruz. Como también, Señor, nos ayudes a aquellos quienes quizás hoy ya tenemos esa plena seguridad de vida eterna, pero necesitamos confesar, necesitamos, Señor, revisar nuestra vida, porque tal vez somos esclavos de algún deseo o de alguna pasión que simplemente nos está alejando o quizás nos está enfriando en nuestro compromiso contigo. Mi Dios, no permitas que permanezcamos neutrales, Señor, ante el desafío de esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor.